Hola, bienvenidos a este video de balance de materia en donde vamos a ver el concepto de fronteras de unidades combinadas. En este caso vamos a ocupar el caso de estudio de la separación de acetona de una solución acuosa en donde se ocupa lo que es como solvente el metil isobutilcetona, donde se van a tener tres corrientes de producto, una que sale de los extractores, que son dos procesos de extracción, en donde vamos a tener una corriente rica en agua, y después pues lo que sale de las dos corrientes de extracción son mezcladas y alimentadas a una columna de destilación, en donde vamos a separar lo que es la acetona del metil isobutilcetona. Ahí nos dan todos los datos de las composiciones conocidas de las corrientes y los flujos también conocidos de las corrientes. Además, nos dice que el 80% de lo que se alimenta de acetona a la columna de destilación va a ser recuperado en la corriente de destilado. Es por eso que ahí tenemos una ecuación auxiliar. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolver este caso de estudio es el análisis de grados de libertad, que nos va a dar la secuencia de solución. Para eso, yo aquí tengo una tablita preparada en donde identifiqué las fronteras, las cuales son la frontera del extractor 1, la frontera del extractor 2, la frontera de la columna de destilación y lo que es la frontera del mezclador y la frontera global, a las cuales les vamos a calcular los grados de libertad. Vamos a empezar con la frontera del extractor 1, en donde las especies presentes por corriente son 9, 2 de la corriente 1 y una de la corriente 2 son 3, 3 de la corriente 3 son 6 y 3 de la corriente 4 son 9. Set de ecuaciones, aquí el set de ecuaciones en todo el proceso se manejan tres especies que en cada una de las fronteras se van repitiendo esas tres especies. Entonces aquí, por decirlo así, las especies se van a mantener constantes en todas las unidades de proceso. Por consiguiente, aquí siempre va a ser 3. Ahora, composiciones conocidas por corriente. En la corriente 1 conocemos 1, 0 de la corriente 2, 0 de la corriente 3 y 1 de la corriente 4. Esto nos da como resultado 2. Ahora, flujos totales conocidos, vamos a tener solamente los de la corriente 1 y de la corriente 2. Por consiguiente, son dos flujos. Ecuaciones auxiliares es 0. Entonces, aquí como resultado vamos a obtener 2 grados de libertad positivos en la frontera del extractor 1. Ahora, en la frontera del extractor 2 vamos a tener especies presentes por corriente. En este caso vamos a tener 3 de la corriente 3, que es su alimentación, más una de la alimentación del solvente, son 4, 3 de la salida en la corriente 6 y 3 de la salida en la corriente 7. Esto da como resultado 10. Ahora aquí es 3. Composiciones conocidas por corriente, vamos a tener solamente 2 de la corriente 6 y 2 de la corriente 7. Esto da como resultado 4. Ahora, flujos conocidos, la corriente 5 y la corriente 6, esto es 2, y ecuaciones auxiliares es 0. Por consiguiente, los grados de libertad de la frontera del extractor 2 es 1 positivo. Ahora nos vamos a lo que es la frontera de la columna de destilación, que va a involucrar la corriente 8, 9 y 10. Tenemos tres especies presentes en cada una de las corrientes. Por consiguiente, las especies presentes por corriente son 9. El set de ecuaciones es 3. Composiciones conocidas, solamente conocemos las composiciones de la corriente 9, esto es 2. Por consiguiente, aquí va 2. Flujos totales, no conocemos ningún flujo de ninguna de las corrientes que participan en la frontera de la columna de destilación, y tenemos una ecuación auxiliar. Por consiguiente, esto me da como resultado 3 grados de libertad. Ahora nos pasamos a la frontera del mezclador, que va a involucrar la combinación de la corriente 4 con la 7 para generar la 8, en donde vamos a tener 3 especies en la corriente 4, 3 especies en la corriente 7 y 3 especies en la corriente 8. Esto da como resultado 9. C de ecuaciones es 3. Composiciones conocidas es 1 de la corriente 4 y 2 de la corriente 7.
Esto da como resultado 3 composiciones conocidas. Flujos, no conocemos ningún flujo de la frontera del mezclador y no tenemos ecuaciones auxiliares. Esto da como resultado que los grados de libertad son 3 positivo. Ahora nos pasamos a la frontera global, donde nos vamos a deshacer de todo esto. Y la frontera global involucra lo que es la corriente 1, 2, 5, 6, 9 y 10. Es esto que estoy marcando ahí. Entonces, las especies presentes por corriente van a ser las dos que están presentes en la corriente 1, más la que está presente en la corriente 2, más la que está presente en la corriente 5, más la que está presente en la corriente 3, que son 3, más las que están presentes en la corriente 9, que son 3, y en la corriente 10 igual son 3. Entonces esto da como resultado 13. El set de ecuaciones es 3. Ahora las composiciones conocidas por corriente: en la corriente 1 es 1, en la corriente 2 es 0, en la corriente 5 es 0, en la corriente 6 es 2, en la corriente 9 es 2 y en la corriente 10 es 0. Entonces el resultado es 5. Ahora los flujos conocidos es el flujo de la corriente 1, el flujo de la corriente 2, el flujo de la corriente 5 y el flujo de la corriente 6. El resultado es 4. 0 ecuaciones auxiliares, debido a que la única ecuación auxiliar involucra la frontera de la columna de destilación. Por consiguiente, el resultado es 1 grado de libertad. Entonces, aquí pues tenemos que identificar una frontera con 0 grados de libertad. El concepto es la parte de fronteras con unidades combinadas. En este caso, si nosotros combinamos la frontera del extractor 1 y el extractor 2, podemos encontrar una frontera que obtenga 0 grados de libertad. Entonces, pues vamos a ver esto, ¿no? Vamos a deshacernos de todo lo que hicimos de la frontera global y vamos a involucrar esas dos fronteras. Ok, entonces la unión de fronteras va a ser la del extractor 1 y la del extractor 2. Calculando los grados de libertad de estas dos fronteras, o bueno, de la unión de estas dos fronteras, vamos a tener las especies presentes por corriente, van a ser 2 de la corriente 1, 1 de la corriente 2, 1 de la corriente 5 van 4, 3 de la corriente 6 son 7, 3 de la corriente 7 son 10 y 3 de la corriente 4 son 13. 13 especies presentes por corriente. Ahora el set de ecuaciones son 3 especies. Composiciones conocidas por corriente es 1, de la corriente 1, 0 de la corriente 2, 0 de la corriente 5, 2 de la corriente 6, 2 de la corriente 7, son 5, y 1 de la corriente 4, son 6 especies, 6 composiciones conocidas por corriente, Ahora flujos conocidos: de la corriente 1 es 1, son 2 de la corriente 2, ahora de la corriente 5 van 3, de la corriente 6 son 4. 4 flujos conocidos y 0 ecuaciones auxiliares. El resultado de esto da 0 grados de libertad. Entonces, esta es una forma en la cual nosotros vamos a encontrar ya una secuencia de solución, debido a que si resolvemos esta frontera vamos a encontrar los flujos de la corriente 4, 7 y las composiciones de la corriente 4. Ahora, pues con esto ya podemos resolver la frontera del mezclador, que es ya con la masa 7 y la masa 4 encontramos la masa 8, y ya con las balances por componentes podemos encontrar las composiciones. Después de resolver esa frontera, pues podemos resolver la frontera del extractor 1, la del extractor 2, cualquiera de las dos, para encontrar la corriente 3 y las composiciones. Y ya por último podríamos resolver la frontera de lo que es la columna de destilación, apoyándonos en la ecuación auxiliar para encontrar la masa 9, la masa 10 y las composiciones de la masa 10. Bueno, esta secuencia de solución la mostraremos en el siguiente video. Eso es todo. Hasta luego.